Luego de mucha polémica y expectación, finalmente se estrenó Hernán. Presentada como una serie que revolucionará la televisión en México, luego de sus primeros capítulos, la producción tiene detalles que han dejado un sabor amargo entre sus espectadores. Uno de ellos, el tema que nos reúne aquí, es el de la espada de Hernán Cortés. En redes sociales se ha armado un revuelo sobre la imprecisión o inexactitud de la espada que porta el conquistador, pues es evidente que se trata de la espada Andúril, que porta el personaje Aragorn del Señor de los Anillos. Como decía, este desliz histórico ha generado múltiples críticas, y aunque se pueden tomar varias posiciones al respecto, aprovecharé para tratar de mostrar el punto de vista de un historiador de la conquista. Si bien es obvio que la espada del Señor de los Anillos no puede ser la espada que utilizó Cortés durante la conquista, debemos preguntarnos, ¿cuáles sí eran las espadas que los europeos utilizaron? Antes de entrar totalmente en materia, quiero dejar clara una cosa. Es común pensar que las armas europeas, supuestamente más avanzadas tecnológicamente, fueron uno de los factores que otorgaron la victoria a los españoles. Y aunque podemos estar en mayor o menor desacuerdo con este punto, algo que es sorprendente es que casi no existen estudios sobre las armas en la conquista, a pesar de esta supuesta importancia. El único libro que se ha publicado como estudio extenso sobre el tema es Las armas de la conquista, de Mario Alberto Salas, un libro publicado en la década de los 50, hace casi 70 años. Este libro es tan raro y desconocido que cuando yo estaba haciendo mi investigación sobre las armas en la conquista, tuve que mandarlo traer directamente desde Argentina, pues el ejemplar que se supondría estaba en la Biblioteca Nacional se lo habían robado. Es verdad que además de las armas de la conquista, hay algunos otros artículos que abordan el tema, pero lo hacen de manera muy superficial y no nos permiten responder cuál era la espada de Hernán Cortés. El principal problema del estudio de Mario Salas, y de otros que mencionaré, es que limitan su investigación a las crónicas y fuentes iconográficas, y aunque en principio esto no debería ser un problema, la forma en la que se utilizan estas fuentes sí lo es. Veamos por ejemplo el caso de esta espada que forma parte de una exposición sobre la conquista y que está atribuida a Hernán Cortés. Aunque no hay ninguna documentación que respalde que realmente perteneció al conquistador, sí se tiene constancia que este tipo de espadas son del primer tercio del siglo XVI, es decir, más o menos del periodo de la conquista. Y aunque esta pieza en particular no haya sido del propio conquistador, su empuñadura guarda gran similitud con la espada de un retrato del mismo Hernán Cortés. Pero, y aquí viene nuestro primer problema, aunque esta espada o una similar sí sean suyas, esto no quiere decir que hayan sido las espadas que utilizó durante la conquista de Tenochtitlán, ni mucho menos que estas espadas hayan sido empleadas para la guerra. ¿Por qué? Porque según sabemos, este tipo de espadas, conocidas como de ropero, más que un arma para las batallas, formaban parte del vestuario de los caballeros. Diversos personajes del periodo suelen hacerse pintar con este tipo de armas de gala, que en aquella época eran símbolos de prestigio. Hoy en día, espadas siguen sirviendo como un símbolo de prestigio entre militares. Por ejemplo, los cadetes de diversos países tienen un espadín como parte de su uniforme de gala, pero son justamente eso, parte del vestuario, del uniforme, mas no parte del armamento. De la misma manera, tampoco podemos fiarnos de la iconografía del periodo para hacer una reconstrucción, entre comillas, fiel del armamento utilizado, porque esta iconografía estaba sujeta a sus propios cánones y criterios estilísticos. Es decir, que los pintores de esta época no estaban pensando, «Oh, voy a dibujar una espada para que en 500 años los historiadores puedan estudiar el armamento en la conquista». Los estudios que se propongan utilizar este tipo de información sin atender a lo anterior pueden caer en imprecisiones históricas. Tal es el caso del estudio El armamento entre los mexicas, del arqueólogo Marco Antonio Cervera Obregón. Aunque su intención es buena, falla al momento de caracterizar las espadas cristianas. Cervera Obregón toma el ejemplo de una lámina de lienzo de Tlaxcala y al constatar el gran tamaño de una espada en dicha lámina,
sugiere que debe tratarse de un montante o mandoble. Como dijimos, desgraciadamente no puede utilizarse la iconografía colonial de esta manera. En primer lugar, porque en el lienzo de Tlaxcala no se están intentando representar las proporciones de manera, digamos, exacta o precisa, como contemporáneamente se hace. En segunda, porque el mandoble no es un arma de caballería, sino de infantería. Y en tercer y último lugar, porque, como el mismo nombre lo indica, el mandoble se usa a 2 manos, no a una. ¿Quiere decir esto que los cristianos no usaron mandobles durante la guerra de conquista? Por supuesto que no, pero como es evidente, la investigación histórica debe conducirse por otros caminos. Durante mi propia investigación sobre el armamento de los europeos, las únicas 2 referencias que encontré al uso del mandoble o montante se remiten a un pase de lista en la expedición de Vázquez de Coronado a Nuevo México, y de cientos de hombres que participaron en ella, únicamente 2 tenían este tipo de espada. Con la ayuda de estos otros documentos, podemos empezar a construir una visión más compleja de las espadas, del armamento europeo y de la conquista en general. Siguiendo con las espadas, vemos que en el documento de la expedición a Nuevo México, estas se presentan en distintas configuraciones de armamento, todas ellas muy diferentes entre sí. Por ejemplo, encontramos soldados portando espada y ballesta, espada y escudo o espada y puñal. Pero a pesar del aparente detalle de estos documentos, todavía son muy ambiguos. Fuera de la descripción de los montantes, el resto de espadas son referidas simplemente así, como espadas, sin mencionar a qué tipo de espada específicamente se refieren. Entonces, ¿podemos conocer con mayor detalle cómo eran las espadas de los conquistadores? Quizás sí. Justo un documento de Hernán Cortés, el inventario de los bienes que dejó al morir, es uno de esos casos que nos permiten, casi de manera literal, meternos hasta la cocina del conquistador, o su armería en este caso, pues Cortés, como hombre de guerra, tenía entre sus pertenencias muchas armas, incluyendo desde luego algunas espadas. Entre los bienes de Hernán Cortés podemos encontrar unos 8 alfanjes o bracamantes, los cuales se encontraban viejos, sin vainas y maltratados, según la descripción. Fuera de la mención de estos alfanjes o bracamartes, no encontramos ningún otro tipo de espada en el inventario. Los alfanjes eran un tipo de sable o espada curva de origen musulmán, robusto, de un solo filo y muy utilizada durante la reconquista en la península ibérica. Aunque como dijimos, entre los bienes de Cortés, este es el único tipo de espada que encontramos, en absolutamente ninguna representación iconográfica del periodo encontramos a los españoles armados con alfanjes. La razón de por qué esto es así, por ahora la dejaremos abierta, pero puedo adelantar que tiene que ver con que los alfanjes están asociados en la iconografía a las cimitarras, otras espadas curvas de origen musulmán, y por ello conquistadores cristianos prefieren no dibujarse a sí mismos utilizando las armas de los infieles. Debido a que, como ya señalé, los alfanjes eran una arma robusta muy popular en la península ibérica, es que considero que este tipo de arma era la más probable para ser utilizada por toda la hueste conquistadora y no únicamente por Cortés, que como ya dijimos poseía varios alfanjes. De manera tradicional, se considera que las espadas de los españoles son de estoque. Esto quiere decir que hieren punzando, como la espada de ropero atribuida a Hernán Cortés que mencioné hace un inicio. Los alfanjes, al ser curvos y de un solo filo, están pensados para ir con corte y no con la punta. Esta información parece corroborarse con algunos pasajes de la crónica de Bernal Díaz del Castillo, en donde se refiere que ellos se abrieron paso dando sablazos. Cierta evidencia teológica de una masacre a inicios del siglo XVI en Xochimilco parece corroborar esta hipótesis, pues en los huesos quedó evidencia de cortes hechos por armas de metal, que bien pudieron haber sido provocadas por espadas de tipo alfanje. Entonces, resumiendo, ¿cómo era la espada de Cortés? Pues bien, aunque a ciencia cierta es imposible saberlo, como he señalado, la evidencia parece indicar que era muy probable que la espada que Hernán Cortés utilizó durante la conquista fuera un alfanje,
y, por supuesto, no la espada Andúril de Aragorn. Creo entender el malestar de los espectadores sobre las imprecisiones de la serie Hernán, que no se limitan únicamente a la espada. Me parece que este malestar viene sobre todo de la forma en la que la serie se presentó en la prensa como novedosa, asesorada por grandes expertos, historiadores entre ellos, con una gran producción, y que al final, detalles como este, delata el descuido con el que fue realizada. De manera honesta, debo decir que no culpo la producción de la serie Hernán por este desatino histórico, pues como se ha visto, las investigaciones sobre las armas en la conquista son escasas y todas ellas utilizan el mismo conjunto documental, códices e iconografía para su estudio, con las consecuencias que esto implica. Lo que quizá quiero decir es que cómo vamos a exigirle a una serie de ficción un trabajo histórico que ni desde la misma historia se está haciendo. Para mí, más allá del programa televisivo en cuestión, esta es una oportunidad para llamar la atención sobre cómo se hacen, o mejor dicho, sobre cómo no se hacen, los estudios sobre la conquista y presentar nuevos caminos que debemos tomar si queremos avanzar en la comprensión de este periodo tan complicado. Pero entonces surgió una duda: ¿por qué historiadores no están haciendo este trabajo? Y los pocos que sí lo intentan hacer utilizan las crónicas e iconografía colonial sin hacer una correcta crítica de fuentes ni reconstruir el contexto histórico de producción de estos testimonios. Bueno, aunque muy interesante, lamentablemente esta pregunta tendrá que contestarse en otro momento. De la misma manera que esto no es una pipa, la serie de Hernán tampoco es la conquista, y en realidad no necesita serlo. Sin intención de defender a la producción, comparto la palabra de diversas personas que han expresado que esta es una enorme oportunidad que ahora tenemos para despertar la curiosidad del gran público sobre este complejo periodo conocido hoy como la conquista española, y en mi caso, presentar las investigaciones que he hecho sobre el tema. Esta es mi invitación a todos ustedes. Bien, si te quedaste hasta el final, de verdad quiero agradecerte mucho que hayas visto este video. Aunque dura muy pocos minutos, en realidad esto es una fracción del trabajo que ha tomado meses, incluso años de mi parte, no solo en la edición del video, sino en la investigación del periodo de la conquista. De verdad te pediría que me ayudaras a compartir este video, dejaras algún comentario y te suscribieras al canal, porque mi intención, aunque no prometo nada, es seguir continuando con ese tipo de dinámicas. Si de alguna manera pudieras contribuir con este proyecto, ninguna ayuda es pequeña, de verdad que ninguna ayuda es pequeña. Les dejo en este video y en la descripción un enlace a mi página en Ko-fi, donde si gustas, si puedes, si tienes la posibilidad de hacer una mínima donación, una pequeña contribución para que este proyecto pueda seguir adelante, ya que como mi canal es muy pequeño todavía, no tiene la monetización de YouTube. Bueno, espero de verdad que me ayudes a compartir este proyecto y de paso te invito a que te des una vuelta por mis redes sociales, donde comparto muchísima más información al respecto de la historia, de la conquista y de Mesoamérica en general. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad.